Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. El tema de hoy a desarrollar es el tema de polígono. ¿Qué es un polígono? ¿De dónde proviene esta palabra? Vamos a dar una explicación acá. Por este lado. Una sucesión de segmentos que no tienen intersección se denomina poligonal. También le dicen línea quebrada. Eso en primaria, se recuerda, ¿no? Ya, pero ahora se denomina poligonal. Hay dos clases de poligonal. La que he dibujado ahí es una poligonal no convexa o cóncava. La que estoy dibujando acá es la convexa. Pero ambas se denominan poligonal. Ahora, fíjate que la figura no está cerrada. Por eso se llama poligonal. Otro detalle es que ambos se pueden complementar haciendo este movimiento. Y este punto que ves acá, lo estoy moviendo y se parece a una figura de la primera. Así como puedo hacer esto y se vuelve una poligonal no convexa. Así como esta que está acá, la puedo mover y se vuelve una poligonal convexa. Ahora bien, pero ambas figuras, ambas, no están cerradas. Solo cuando se cierra la figura mediante un segmento de recta, esto se transforma en polígono. Entonces podemos definir al polígono como una sucesión de segmentos que no se intersecan excepto en los extremos. Ustedes conocen al extremo con una palabra, vértice. Esos puntitos de rojo se llaman extremos. Entonces, ahí solamente dos segmentos consecutivos se van a cortar. Van a tener un punto común, denominado esquina, vértice, extremo. Pero los segmentos entre sí no se están cortando. ¿Ya? No se corta. Entonces, esa figura se denomina polígono. Además, otro detalle. Fíjate donde dice vértice, mira ese puntito. Si yo hago esto, ¿ya? Si yo hago esto, deja de ser polígono. Porque esos puntitos que estoy presionando acá de celeste están en línea recta y no deben estar en línea recta. O sea, deben ser no colineales. O sea, no debe haber una recta que contenga a tres puntos consecutivos. ¿Ya? En otras palabras, también dos segmentos consecutivos no pueden estar en línea recta. Por eso que solamente se puede dibujar de dos formas nada más. Como convexo y no convexo. Etimológicamente, la palabra polígono proviene de poli, varios, y gono, que significa lados. Y esta figurita que he dibujado, el último, según la definición etimológica, sería polígono, porque es una sucesión de segmentos.
pero ustedes tienen que entender de que los segmentos no se deben cortar de acuerdo a la definición moderna, sino cualquier trazo podría ser un polígono y estaría contradiciendo a la definición. Aquí está la definición formal y moderna. Ustedes lean para que vean qué es un polígono. Es la reunión de 3 o más segmentos de recta. ¿Ya? Ahora, fíjate qué es lo que determina. Una figura cerrada. ¿De acuerdo? Ahora, dichos segmentos no se van a cortar excepto en sus extremos. Lo que ustedes llaman vértices. Los extremos, bien claro lo dice, son puntos no colineales, ¿ya? Denominado vértices. Y los segmentos se denominan lados. Ahora, para un mayor estudio, un mejor estudio, ¿ya? Vamos a graficar acá un polígono convexo. Solo para estudiarlo mejor, nada más. Ahí está. Ya saben que viene a ser una figura cerrada. Los extremos se mencionan con letras mayúsculas. Ahora, como mínimo, ¿cuántos vértices debe de tener? Debe de tener 3. Porque 3 son los vértices de un triángulo. El triángulo es el polígono de menor número de lados. ¿Cuál será entonces el polígono que tenga mayor número de lados? No la hay. Es como preguntarles a ustedes ¿cuál es el último número natural? ¿Cuál es? No existe, ¿cierto? Por eso se le dice n nada más. ¿Cierto? Ya, es lo mismo acá. Mínimo 3 lados. Mínimo. ¿Ya? O sea, 3 segmentos que se reúnen formando una figura cerrada. Y el triángulo es el polígono de menor número de lados. Entonces, cuando voy a colocar aquí los elementos, lo primero que resalta son los vértices. Y los vértices están en letra mayúscula. En este caso hasta G. Es finito. ¿Qué significa finito? Se debe conocer cuántos lados tiene. No se puede trabajar con un polígono que no se conozca el número de lados. No se puede decir infinito, ¿no? Porque las fórmulas entonces no se veían para nada. ¿De acuerdo? Ahora, los lados. Los lados son segmentos de recta. Por ejemplo, AB, BC, y así sucesivamente. Y ahora, ¿qué de los ángulos? Hay 2 clases de ángulos. Interiores. ¿Y quiénes son los interiores? Es el que está formado por 2 lados. Por ejemplo, el ángulo ABC, el ángulo CDE, como ejemplo, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿y de los exteriores? ¿Cuáles serán? Lo que se tiene que hacer aquí es
prolongar cualquiera de los lados. Por ejemplo, mira, voy a prolongar GA. Y en esa prolongación voy a tomar un punto P. Entonces, ¿quién es el ángulo exterior? Uno de los exteriores puede ser el ángulo PAB. Otro, bueno, podría prolongar también FG. Ahí está. Y tomar un punto Q en la prolongación de ese lado. Entonces, otro ángulo sería, hablando de exterior, ¿no? El AGQ o QGA, como quieran. AGQ. Ahora, una cosa es ángulo y otra cosa es la medida del ángulo. Eso justamente tiene que tener mucho cuidado a la hora de determinarlo, ¿no? Por ejemplo, en este momento voy a mencionar a la medida del ángulo interior A, que le voy a llamar I grados. Su adyacente suplementario es justamente el ángulo exterior, el PAB, cuya medida la voy a llamar E. ¿Qué sucede acá? En un vértice se cumple que el interno con el externo son suplementarios. ¿Ya? Si el interno mide 120, el externo es 60. Si el externo mide 50, el interno vale 130. Eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Ya? Cuando le digan que es un ángulo exterior, es la reunión de un lado con la prolongación. ¿Cuánto mide? Bueno, depende del ángulo interior, ¿no? ¿Cuánto mide? Ahora bien, hay otro elemento más que se trabajó en cuadriláteros. Esta línea, por ejemplo, que le voy a cambiar de color, rojo, lleva el nombre de diagonal. ¿Qué es diagonal? Por ejemplo, en un cuadrilátero, ¿qué vendría a ser una diagonal? En un cuadrilátero, diagonal, tú trazabas de frente porque eran vértices no consecutivos. Acá también. Si tú quieres trazar una diagonal, coges un vértice y trazas hacia otro que no sea consecutivo. Puede ser GE. También es diagonal. ¿Ya? Muy bien. Después hay otro término, denominado diagonal media. ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Qué es una diagonal media? Es el segmento de recta que une dos puntos medios de dos lados, consecutivos o no consecutivos. Por ejemplo, aquí tenemos a una diagonal media que va desde M hasta N. Eso se llama diagonal media. Ahora, ¿podría ser diagonal media este segmentito de acá? La respuesta es sí. La diagonal media une dos puntos medios. ¿De quién? De cualquier par de lados. Los lados AB, BC son lados consecutivos. Entonces, no hay problema. ML diagonal media. MN diagonal media. ¿Ya? Y la diagonal ya saben cómo trazarlo. Entonces, no te olvides que en un vértice, lo que vamos a usar hoy día cada rato, el interno con el externo son suplementarios, son adyacentes suplementarios.
Como toda figura, este debe tener una notación. Recuerda que era una notación, era el nombre simbólico de una figura. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podemos decir polígono y se enumera sus vértices. Notación. Polígono A, B, C, y así hasta que termine sus vértices. Si tiene n lados, le pone su punto suspensivo nada más. Si tuviera 8 lados, hasta la letra que indica los 8 lados. Si es 6, también. ¿Ya? Estos son los elementos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Nótese que las diagonales también entran a tallar acá, porque gracias a las diagonales formamos triangulitos. Y los triangulitos usted ya se supone que lo dominan, ¿no? Es un tema ya pasado y hemos estudiado varias veces. Ahora, para nombrar directamente a un polígono, por la cantidad de lados que tiene, estos son los nombres específicos. En internet van a encontrar una serie de nombres, pero no vale la pena porque ni siquiera en el examen de admisión van a mencionar al isocágono o al pentadecágono. Solamente te van a decir, se tiene un polígono de 20 lados. Se tiene un polígono de 12 lados, de 17 lados, de 23 lados. Nada más. El nombre es sugestivo. Se le sugiere nada más. Pero no te olvides que hay ejercicios en los cuales se utiliza estos nombres. ¿De acuerdo? Ya. Veamos ahora la clasificación. Como ya le dije, hay polígono convexo y no convexo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí. Si yo trazo una recta secante a un polígono convexo, determina como máximo 2 puntos de corte. En cambio, si yo en un polígono no convexo trazo una recta secante, puedo determinar de 2 a más puntos de corte, puntos de intersección. Lo que no sucede en el convexo, sucede en el no convexo. Esa es la forma en la cual ustedes van a determinar cuando uno es convexo y no convexo. Inclusive por la forma que se tiene, ya pueden hacerlo directamente. Acá vamos a hacer una observación, ¿no? Mira, siempre se le ha dicho a ustedes, en geometría sobre todo, que el ángulo geométrico tiene una medida entre 0 y 180. Voy a poner un ejemplo. Esta medida es 120. Pero hay otra medida, la que está acá. Esa es una medida trigonométrica. O sea, es un ángulo mayor que 180. Entonces, cuando tú tengas un ángulo, o sea, el ángulo es la figura. O sea, ustedes ya están en selección y tienen que saber distinguir qué es un ángulo. Por ejemplo, donde dice la observación, no digan que el ángulo es 120. Es como decir, yo subo arriba, estoy bajando abajo, estoy caminando lateralmente, ¿no? Cosas así. Entonces, no digan que el ángulo vale, mejor dicho, el ángulo es 120. No. El ángulo es estos dos segmentitos que están de verde, porque el ángulo es una figura. ¿Pero qué es 120? La medida del ángulo. ¿Y qué es 240? La medida del ángulo. Pero nosotros, ¿qué usamos? La medida entre 0 y 180. Por ejemplo, miren esta figura que está acá.
¿Cómo se llama este polígono? Vamos a ponerle nombre, ¿eh? A este polígono que está acá. A ver, cuenten cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Si me equivoco, me corrigen. Es un heptágono. ¿Está bien? No convexo. Es un heptágono no convexo. Ahora, mira en las esquinas. Hay esquinas en las cuales hay ángulos rectos. Por ejemplo, acá hay un ángulo recto. Pero también hay el otro, ¿no? El 270 grados. El que está acá. Es. Ahora, por eso, como es complejo estudiar a los no convexos, entonces, cada vez que tengan figuras no convexas y tratan de resolver por triangulitos, entonces tomen en cuenta también ese ángulo no convexo, pero solamente excepcionalmente nada más. Pero ojo, nosotros tenemos que trabajar con el ángulo geométrico, no con el ángulo mayor que 180. ¿Qué es un polígono equiángulo? Un polígono es equiángulo si tiene ángulos congruentes, ángulos de la misma medida. El primer dibujo, ustedes ven ahí, es un octógono, ¿no? Octógono convexo equiángulo. Ese es su nombre, octógono convexo equiángulo. Convexo por la forma, octógono porque es 8 lados y equiángulo porque sus ángulos tienen la misma medida. Ahora bien, pero esta letra C que está invertida, ¿qué es? Es un polígono no convexo. A ver, vamos a darle el nombre a este polígono verde. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Sé cómo se le llama? Octógono no convexo equiángulo. ¿Y por qué la palabra equiángulo? Date cuenta que en cada vértice hay ángulos de 90. Ah, mira ahí, mira. Ángulos de 90. ¿Te das cuenta? Pero las fórmulas que nosotros vamos a trabajar son exclusivamente para los polígonos convexos equiángulos. O sea, si a ti te preguntan, ¿existirá polígonos no convexos equiángulos? Tu respuesta es sí existen. Muchos existen. Pero no se les estudia porque justamente hay ese dilema, ¿no? De que en un vértice hay un ángulo de 90 y al costado hay 270. O sea, no está definido quién es el ángulo externo. Por esa razón no se le estudia, pero sí, teóricamente podemos decir que sí existe. Lo están viendo ustedes. Las fórmulas que ven al costado son exclusivamente para los convexos equiángulos. ¿Ya? Entonces, la E significa la medida del ángulo externo. 360 entre n, así se calcula. Por ejemplo, acá n vale 8. 360 entre 8 es 45. Entonces, inmediatamente puedes calcular el externo de un equiángulo convexo. ¿Y el interno cómo lo ubico? El suplemento nada más. Mira, vamos a usar este ejemplo. ¿Ya? ¿Sé cómo se llama ese polígono? Se llama octógono convexo equiángulo. En otras palabras, n es igual a 8. Ahora, necesito saber
¿cuánto mide su ángulo externo? Entonces, el ángulo externo lo vas a calcular con la formulita que lo tienes al costado. 360 grados entre 8. ¿Y el resultado cuánto es? Claro, ese resultado es 45 grados. ¿Y el interno cómo lo calculo? El suplemento. Recuerda que yo te dije, interno con externo suman 180. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 135 grados. Pero ¿habrá una fórmula especial para calcular directamente el interno? Sí hay. Eso lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Para hallar el ángulo interno directamente para un polígono equiángulo, también puede ser para un regular, ahorita lo vamos a ver, está dada por esta fórmula. 180 grados multiplicado por n menos 2, todo sobre n. Si ustedes quieren comprobar que el ángulo interior es 135, entonces reemplace N8. Al reemplazar N8, demuestras que I vale 135. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Ahí está abajo la fórmula. Es 180 menos E. Pero si E colocas 360 entre N, lo resuelves, te sale lo mismo que el celeste, el cuadro celeste. ¿Ya? Entonces, ojo, las fórmulas para los polígonos equiángulos son para los convexos. Profe, si tengo los equiángulos no convexos, difícilmente vas a tener. En todo caso, en una teoría te pueden hacer preguntas, pero no se puede emplear esa fórmula ahí. ¿Ya? Es exclusivamente para el convexo. Bien. Polígono equilátero. Cuando todos los lados sean de la misma medida. ¿Está bien? Aquí se ha filtrado eso. Todos los lados. Ahora, los polígonos equiláteros pueden ser convexos o no convexos. Entonces, mira ahí. Ahí tengo polígono, es un polígono no convexo, un pentágono no convexo equilátero. Por ejemplo, nuestro conocido rombo. ¿Qué es el rombo? El rombo es un polígono convexo equilátero. O sea, es un cuadrilátero equilátero. Entonces, ¿qué nombre lleva ese polígono de ahí de negro? Bueno, su nombre específico, ¿cuál será? Pentágono no convexo equilátero. A ver, ¿cómo calcularías el perímetro de ese pentágono no convexo? Sumando A más A más A más A más A 5 veces. Entonces vas a multiplicar el número de lados, que es 5, por la longitud de cada lado. Y ahí está en ese cuadro cómo vas a calcular su perímetro. ¿Qué me representa M? A partir de ahora N me representa el número de lados. También me representa número de vértices. Puedes usar cualquiera de ellos. ¿Ya? No te olvides entonces cómo determinar el perímetro. Es muy fácil. Muy bien, sigamos. Ya, acá viene la parte del polígono regular. El polígono regular es equilátero y equiángulo. Equilátero porque tiene lados congruentes y equiángulo porque tiene ángulos congruentes. O sea, las fórmulas del polígono equiángulo que hemos visto ahorita son válidas para el polígono regular. Ahí está, lo estás viendo. Mira el exterior, 360 entre N. Y el interior, 180 menos. Pero recordando
¿Cómo puedo recordar el ángulo interno? Solamente puedes recordar cuando lo escribas, pero no. A ver, ¿cuál sería? 180 grados por n menos 2 dividido entre, dice, para calcular el ángulo interno de un polígono equiángulo irregular. Entonces, si tiene lo mismo, entonces, ¿para qué está colocando nuevamente eso? Es que además el regular es equilátero, los lados son iguales. ¿Te das cuenta? Ahora, hay una C ahí, sí, eso hay que especificarlo acá. ¿Ya? 6 grados indica medida del ángulo central. Yo no hablé de ángulo central con el polígono equiángulo. ¿Por qué? Porque no tiene. ¿Quiénes solamente tienen ángulo central? Los polígonos regulares. Por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, todos los que sean regulares, pentágono regular, hexágono regular. Porque son ellos los que se pueden inscribir en una circunferencia. Y el centro de la circunferencia es el vértice de su ángulo central. Pero por el momento solo, fíjate en la fórmula nomás, ¿no? Porque no vamos a dibujar acá nada. Mira, el ángulo central mide lo mismo que el ángulo externo, ¿sí? En un ejercicio te menciona a un ángulo central, debe ser de un polígono regular. Y su formulita, trabájalo 360 entre. Ahora bien, vamos con un ejemplo de polígono regular. Imagínense ustedes acá, tengo el pentágono regular. El pentágono regular se supone que tiene 5 lados y todo eso, ¿no? Mira, ahí está. Este es el pentágono regular. Ahora, ¿qué cosa tienes que saber de memoria? Calcular el ángulo exterior, de memoria. A ver, dividan 360 entre 5, porque n vale 5. Te sale 72. ¿Cuánto vale su ángulo interno? El suplemento de 72. 180 menos 72. 100. Cada vez que te digan pentágono regular o pentágono equiángulo, no te olvides de esta fórmula. Es lo mismo que te dijeran, a ver, se tiene un triángulo equilátero. Tú al toque no colocas 60 grados a cada ángulo. Entonces igualito tienes que tenerlo acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienes que trabajar. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si trabajo con el ángulo interno? ¿Ya ves qué? Y los lados, ¿cómo son? Iguales, congruentes. Entonces, date cuenta que tú puedes formar acá trapecios isósceles, triángulos isósceles. Mira, si yo trazo esta línea, ya formé un triángulo que isósceles, donde puedo calcular el valor de cada ángulo, haciendo un raciocinio sencillo, me sale 36. ¿Y cuánto sería el otro también? Igualito. Y así puedes hacer muchas cosas con el polígono regular, pero tienes que conocerlo. Otro polígono, el hexágono regular. Al toque ya tienes que saber cuánto vale cada ángulo interno y externo. Eso es tácito ya. Tienes que saber. Ahora, el hexágono regular tiene ángulo interno de 120 y ángulo externo de 60. Porque es fácil de calcular.
Es 360 entre 6. Y ese es 60. O sea, ni siquiera coloco aquí porque es mental esto. Yo creo que necesitan una operación para esto. Ahí pone 120 ahí, y allá le puse 120. El externo es 60, el interno es 120. A ver, si trazo esta diagonal, ¿qué va a suceder? Lo mismo que el anterior. ¿Qué sucedió? ¿Qué triángulo se va a formar? Isósceles. ¿Cuánto vale cada angulito? Cada angulito vale 30 grados. Entonces puedes colocar acá 30. Y el otro, 30. Ahora, pero acá no era 120, cada ángulo no era 120, sí, era 120, pero ahí hay un 30 ahí. Entonces ya no va a ser 120, sino va a ser 90. Le pongo el cuadradito acá. Uy, sí, ¿no? Y el otro lado también, mira, cuadradito. Para que sumen 90 más 30, 120. ¿Ves? Cosas así. Tienes que conocerlo, por eso te digo, ¿no? Maneja bien estas formulitas. Las fórmulas están para manejarlo tácitamente. Ya. Apenas te digan pentágono, ya al toque calcula sus internos externos. Ojo, que sea pentágono regular o pentágono equiángulo. O es hexágono regular o hexágono equiángulo. Mira, en el hexágono equiángulo, yo no hice ningún dibujo. ¿Por qué? Porque solamente el interno es 120, el externo es 60, pero los lados no son iguales. En cambio, el más versátil es el hexágono regular y el pentágono. ¿Por qué? Pues puedo formar triángulos isósceles. Ahora veamos algunas propiedades sobre diagonales. Por ejemplo, miren, voy a dibujar un polígono. ¿Cuántos vértices tiene este polígono? Profe, tiene 7 vértices. ¿Qué nombre lleva? Heptágono convexo. Ya, heptágono convexo. Estas fórmulas se va a cumplir para el convexo. Cada una de ellas lo voy a decir para qué cumple. Este es para el convexo. Profe, ¿por qué? Porque imagínate tú que yo tengo uno convexo. Y desde acá trace diagonales. Va a haber cruce. La diagonal se está cruzando con un lado. Entonces eso puede traer consecuencias. Errores en el conteo de las diagonales. Por esa razón se sugiere trabajar con el convexo. ¿Verdad? Ahí está. Listo. Por un vértice, solamente por un vértice, puedes trazar n-3 diagonales. Nada más. No puedes trazar más diagonales. ¿Ya saben quién es n? Pues sí o no. ¿Qué cosa es n? Por si acaso, ¿no? Número de lados. Ya, mira el heptágono y fíjate el vértice de bolita de arriba. Quiero ver cuántas diagonales puedo trazar como máximo. 1, 2, 3, 4. Cumple con la fórmula, porque acá n vale 7. 7 menos 3, 4, justo lo que tracé. Ahora, la segunda fórmula, número total de diagonales. La fórmula dice n por n-3 sobre 2. Entonces, obviamente, podemos ponerle un ejemplo.
En el gráfico, n es 7. Por lo tanto, la D significa número total de diagonales. Y voy a reemplazar. En vez de n voy a colocar 7. 7 menos 3 sobre 2. ¿Cuánto te sale? 14. ¿Podemos comprobar? Sí, podemos comprobar. A ver. Ahora tomemos el segundo vértice. Vamos a contar diagonales. 1, 2, 3, 4. Sigue cumpliéndose la propiedad. Ahora, busquemos el otro. El tercer vértice consecutivo. Hasta ahorita van 8 diagonales. ¿Eh? Cuenten ahí, anoten con su lápiz. 8, 9, 10, 11. Ojo, no es 12, es 11. No puedo trazar más diagonales. O sea que va disminuyendo, claro. 3, ahorita van 11. Siguiente. 12. 13. Y finalmente 14. No se pueden trazar más diagonales. Se está cumpliendo la formulita n por n menos 3 sobre. Siguiente. Número de triángulos que se determinan al trazar diagonales desde un solo vértice. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez estamos considerando para explicar al heptágono convexo. Ahora hay que trazar diagonales de un vértice. Voy a escoger este vértice. Si yo trazo diagonales, según la fórmula, debe descomponerse en 5 triángulos. Veamos. Esta es la primera diagonal que estoy trazando. Tengo que trazar todas las diagonales solo de un vértice. Mira. ¿Cuántos triángulos hay? Hay 5. Se está cumpliendo la fórmula. Si tú tienes un icoságono y de un vértice traza todas las diagonales, ¿cuántos triángulos se determinan? La fórmula, n menos 2. Como n vale 20 del icoságono, 20 menos 2, 18. ¿Y por qué tengo que descomponer? Porque la siguiente fórmula trata justamente de ello. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. ¿Y aquí cuántos triángulos hay? Hay 5. Y si quiero saber la suma de los ángulos internos de un heptágono, multiplico 5 por 180. Porque lo he descompuesto en triangulitos. Entonces, para no trabajar con triangulitos, mejor aplico la fórmula. La fórmula es 180 grados por n menos 2. Muy bien. Esta cumple para el convexo. La otra acá abajo, para todo polígono. Esta fórmula de 180 por n menos 2 para todo polígono. Acá la puedo poner. Para todo polígono. ¿Qué significa eso? ¿Convexo o no convexo? ¿Está bien? En cambio, la 6 solo existe para el convexo. ¿Por qué, profe? Porque en el no convexo no está definido quién es el ángulo externo. Entonces, la suma de los externos de un polígono convexo es 360. No importa cuántos lados tenga. Por ejemplo, ¿cuánto vale la suma de los externos de un triángulo? 360.
La suma de los externos de un cuadrilátero, 360. Y mira, no depende del número de lados. Esta es la última. Número total de diagonales medias, n por n menos 1 sobre 2. ¿De dónde proviene esa fórmula? Esta fórmula proviene de sumar al número de lados, le tienes que sumar el número de diagonales totales. N menos 3 sobre 2. Si tú haces la operación, te va a salir número de diagonales medios. La operación es sencilla, lo puedes hacer fácilmente y al toque. Entonces, cuando tú cuentes la cantidad de lados con el número de diagonales, te resulta n por n menos 1 sobre 2. ¿Ya? Es como decir, a ver, tú sabes, por ejemplo, imagínate acá, hay 5 equipos de fútbol. ¿Ya? 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y cada equipo quiere jugar con el anterior. O sea, un relámpago, ¿no? Unan mediante un segmento que significa un partido jugado. A ver. Ya. Quiero saber cuántos partidos juegan los 5 equipos, en total, pues, ¿no? Relámpago, todos contra todos. Ahí hay un partido jugado, 2, 3, 4, 5. Hasta ahora van 5 partidos jugados. Luego, esto también es un partido jugado, jugado y jugado. Si tú cuentas, hay 10 partidos jugados. Pero si tú aplicas la fórmula n por n menos 1 sobre 2, te va a salir lo mismo. ¿Cuántos equipos eran? 5. Entonces 5 por 5 menos 1, todo sobre 2. Y te salen 10 partidos jugados. Entonces, como a ti te gusta el fútbol, puedes tú resolver cuántos partidos de fútbol se realiza en un mundial. Fácilmente, con la fórmula n por n menos 1 sobre 2. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahora vamos a resolver los ejercicios. ¿Ya? A ver. A ver, deme la clave, a ver acá.
3 alumnos dieron con la respuesta. Ya vamos a ver. Ya, vamos con la primera. Un cuadrilátero equiángulo siempre es un cuadrado. No, falso. ¿Por qué razón? Equiángulo solo debe tener ángulos iguales. El único cuadrilátero que solo tiene ángulos iguales es el rectángulo, 90, 90, 90, 90. Porque un polígono será equiángulo cuando solamente tenga ángulos iguales. En ningún momento menciona los lados. El cuadrado, si bien es cierto, es equiángulo, pero además es equilátero. Y acá en la proposición nunca te mencionan a un equilátero. Por lo tanto, es falso. ¿De acuerdo? Esto es falso. Fíjense la 3, después voy a hacer la 2. Mira la 3. En todo polígono regular, la medida del ángulo central es igual a la medida de su ángulo exterior. ¿Verdadero? Es la misma formulita. Solo para el polígono regular. Ahora, ¿quiénes podrían estar ahí? La letra C o la letra D. Entonces, tengo que trabajarlo acá. Este polígono tiene 6 vértices. A, B, C, D, E, F. Entonces, es un hexágono equiángulo. Y lo he dibujado ahí, mira. Hexágono equiángulo. Ahí está. Hexágono equiángulo. Ahora, ¿y por qué lo dibujo así? Porque ya hemos hablado bien clarito de que cada ángulo externo de un hexágono equiángulo, ¿cuánto vale? 60. Ya hemos hablado de eso, ¿eh? No diga que no. De memoria tienen que saber eso. Ahí está. Por acá, pues, la que me va a servir. Ahí. ¿Y por qué lo coloco ahí? Lo que yo hice fue prolongar los lados, porque el hexágono es de verde. He prolongado para tener ángulo de 60 a 60. Y después me fijo que se está formando triángulos equiláteros en las esquinas. Mira, 60 y el otro es 60. ¿Te diste cuenta? Por lo tanto, los lados tienen que ser iguales también. Este sería A, en el otro caso sería D. Ya está. Y acá dice AB más BC. ¿Será lo mismo que D más F? Sí. ¿Sabe por qué? Acá se forma un trapecio isósceles. Mira. Ese es un trapecio isósceles. Entonces, si es un trapecio isósceles, los laterales, ¿cómo son? Iguales. A más C debe ser igual, perdón, A más B, ¿no? A más B debe ser igual a C más D. Pero ¿quién es A? Es AB. ¿Quién es B? Es BC. ¿Y quién es CD? Es DE. ¿Y quién es la D? La DSE. Entonces, está cumpliendo. Esto es lo que sucede en un hexágono equiángulo. Entonces, ¿cómo se cumple? Verdadero.
Es la clave, falso, verdadero, verdadero. Ya, ahí, ¿cuánto sale? A ver. A ver, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice de un pentadecágono? Se pueden trazar n-3 diagonales. Pero como n es 15, porque pentadecágono es 15 lados, es 15 menos 3 igual a 12 diagonales. Esa viene así. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cómo calculamos X? Ustedes observan ahí dos hexágonos regulares. Aquí está uno de los hexágonos regulares. Y ahora concéntrate ahí, nada más. En un hexágono regular, trabajemos con el ángulo, nada más con el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo interno y externo de un hexágono regular? ¿Cómo se calcula la E? 360 dividido sobre 6. Pues hay que trabajar con el ángulo externo nada más. Y el interno 120. Ya, ahora, ¿cómo lo voy a emplear? Ese es justamente el dilema. Solamente se va a emplear así. Recuerda lo que hemos trabajado ahorita. 120 grados, lo coloco acá. .
Este lado RM es la misma que ME, formándose un triángulo isósceles. ¿Cuánto vale cada angulito? 30 grados. $30. Ahora bien, voy a trabajar con el externo de ese hexágono. Mira, mira. Prolongo y su externo lo voy a colocar aquí. ¿Cuánto mide el externo de ese hexágono regular celeste? Su externo vale 60 grados. Ahí está acá. Ahora concéntrate en el vértice R. Tengo 30, tengo 60. Es obvio que este debe ser 90 grados. 90 grados. Ya, pues eso es lo que tienes que aprender. Listo. Ahora trabajamos con el hexágono pequeño. El que estoy pintando es el hexágono pequeño. ¿Y qué va a suceder ahí? Lo mismo que el anterior. Lo mismo. Igualito. 120. Ahí está, 120. Este lado es igual que este lado. ¿Cuánto vale cada angulito? 30. Acá es 30, ¿ves? Ahora, acá adentro también tiene que ser 120. ¿Cierto? 120. Para que sea 120 le falta un ángulo recto. ¿Cómo así? Haz la comparación. Mira, mira el vértice R. En el vértice R hay un 30 y un 90 al costado. En el A, hexágono amarillo, hay un 30 y un ángulo recto. ¿Te diste cuenta? Ya. Ahora para terminar, porque ya acabó hace rato. Mira, mira, fíjate. ¿Eh? Para terminar, fíjate el hexágono que estoy pintando, el más grande. Su ángulo interno se supone que es 120. Entonces todo esto tiene que ser 120, pues o no. Pero ya hay un 90, entonces ¿cuánto le está faltando? 30 grados. Ahí está. Y listo. ¿Dónde se resuelve todo? Aquí me da resultado, a ver. Ya, muy bien. Sale 120. ¿Ves? No es nada del otro mundo.
¿Ya? Ya, vamos con la 4. Calcular el número de diagonales de un polígono regular, cuyos ángulos interiores suman 1620. ¿Ya? Ahora, suma de los ángulos interiores. Fórmula. $180 por n menos 2. Eso te da 1600. A ver, sacas bolita, 9. N menos 2 igual a 9. N vale 11. ¿Está bien? Ya. Lo que te piden es número de diagonales. Fórmula. N o n menos 3 sobre 2. Entonces vas a reemplazar por 11. $44. Muy bien, ahí está. Esa es la respuesta. Ya, vamos a resolver este problema. Mira, cuando tengan un polígono no convexo como lo tienen ahí, este es un caso especial para poder resolverlo más rápidamente. Aplicar esta fórmula. Mira. Voy a aplicar esta fórmula. Suma esta fórmula. 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo voy a plantear? Ya. Solo para este tipo de ejercicios vas a hacer esto. Este es opuesto.
Ahí está. Tienes que tener todos los ángulos en la región de color amarillo. Entonces considera solo por esta ocasión el ángulo que está acá. No el 60, sino el 300. Para que sea más rápido. También sale sin hacer eso, pero no voy a dividir y prolongar. Mire el otro donde está el cuadradito. A eso que le coloco 270. Ya. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Como n vale, ¿cuánto vale n? Han contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creo, ¿no? Entonces, vamos a sumar. Sumen todos los ángulos que están en la región amarilla. ¿Cuántas X habría? Ver? Habría 11, ¿está bien? Luego sumas 300, después le suma 270. Y esto lo igualas a la fórmula, 180 por n menos 2. Pero n vale 7, entonces sería 7 menos 2. 11x más 570 igual 900, creo. Si mandas a restar, te queda 330. ¿Cuánto sale simplificando esto? Muy bien, esa es la clave. Ese es el método más fácil, pues, ¿no? La otra sería prolongando y formando cuadriláteros, lo cual sería muy engorroso. ¿De acuerdo? Seis. Si la relación del ángulo interior y exterior de un polígono regular es de 7 a 2, hay el número total de diagonales. A ver. La relación del ángulo interior. O sea, el ángulo interior es al ángulo exterior como 7 es a 2. Ya. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo interior? Tiene una fórmula el ángulo interior. Es 180 grados por n menos 2 sobre n. Ese es el ángulo interior. Y el ángulo exterior, ya lo sabemos. Es 360 grados dividido sobre n. Esa relación es de 7 a 2. De acá lo que hay que hacer es simplificar el n
el N. 180ava, 180ava. Entonces al final, mira lo que te va a quedar. ¿Ya? Arriba te queda n menos 2 y abajo te queda 2, porque se va la n, luego le sacas 180 y te queda 2. Y eso es igual 7 medios. Y aquí n te va a salir 9. Hay el número total de diagonales. La fórmula D significa n o n menos 3 sobre 2. Como n vale 9, esto te sale, a ver, 27 diagonales. Y esa es la respuesta. Ya vamos con la 7. Al prolongar los lados no consecutivos de un hexágono equiángulo, ¿qué figura se forma? Ya. Los lados no consecutivos, ¿quiénes son? Puedes escoger. Por ejemplo, miren esto. Ahí está. Ese lado lo he prolongado como si fuese una recta. Acá también puede ser lo mismo. O sea, lados no consecutivos. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué figura se determina? Se determina un triángulo. Pero ¿qué clase de triángulo es? Claro, muy bien. Entonces, esa es la respuesta, entonces. Trabajen con el ángulo externo que vale 60.
se determina un triángulo equilátero. El número de diagonales de un polígono excede, ya, el número de diagonales tiene la formulita siguiente. ¿Qué significa excede? Excede significa negativo. ¿A quién excede? Al número de lados, o sea, a n. Y eso te resulta 25. Y de aquí tenemos n por n, n cuadrado, menos 3n, el 2 pasa a multiplicar, menos 2n, todo sobre 2. Y eso se iguala a 25. Y aquí tengo n cuadrado menos 5n, factorizo n, me queda n menos 5. Es igual a 2 por 25, 50. Y 50 es 10 multiplicado por 5, que es 10 menos 5. Haciendo la comparación en forma inmediata, n te va a salir ya, n te va a salir 10. Y esa es la respuesta. Es un decágono. Nueve. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular ABCDEN? Ya. No se sabe cuántos lados. Entonces voy a pintar el interior de ese polígono. Para no equivocarme, quién es el ángulo interno y externo. No olvidarse que mira el vértice B, ese ángulo de azulito en el vértice B y en el vértice C esos dos angulitos son ángulos externos porque son parte de la prolongación de AB y del lado DC. Son externos. Entonces lo colocamos acá una E porque es externo. Y el polígono regular. Si el polígono regular, todos los externos son iguales. Ahí están, mira. ¿Ves? Y en ese triangulito se puede aplicar la fórmula del ángulo exterior.
en un triángulo. E más E te da 3 grados. 2 veces el exterior te resulta 3 grados. 2 veces. Pero ¿cuánto vale el ángulo exterior? Tiene una fórmula. Es 360 dividido entre el número de lados. Y eso te da 3. A ver, ustedes son hábiles a ver cuánto vale n. ¿Cuánto vale n? Está muy bien, esa es la clave, perfecto. O sea, el polígono tiene 240 lados. Ese es el polígono regular que tiene 240 lados. Y esa es la respuesta. Ya, listo, jóvenes, ya hemos terminado. Vamos a entrar ahora para tomar el temático. Ya lo voy a activar.